El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Víctor Manuel Páez Zayas. Él es médico internista, gastroenterólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y por el Hospital General de México. Doctor Víctor Manuel, bienvenido. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Primero que nada, agradezco la invitación y el honor que me permite estar aquí con ustedes y poder compartir este tema que me parece muy relevante desde el punto de vista de la situación actual. Empezaré mi charla pues hablando un poco en relación a pues que esta enfermedad reportada por primera vez en la ciudad de China, de Wuhan, en diciembre del año pasado, pues se ha vuelto un problema de escala internacional, de escala mundial, que ha cobrado la vida de muchas personas. De acuerdo con este reporte que se hace y que se actualiza a diario de la Universidad de Johns Hopkins, vemos aquí que para el día de hoy se contabilizan aproximadamente 10 millones de casos confirmados. Esto es relevante para nuestro país, dado que nosotros ocupamos el lugar número 11 en relación a esta variable. Esta pandemia a nivel mundial ha cobrado la vida de aproximadamente 500,000 personas y nuestro país en este desenlace ocupa el lugar número 7, como podemos ver aquí. Entonces, pues bueno, esto es un problema no solo de salud, sino que tiene implicaciones económicas, sociales, muy relevantes que tendrán un impacto no muy positivo en la mayor parte de los casos. El mecanismo fisiopatológico por el cual el COVID-19 entra al organismo se plantea a partir de su unión a la enzima convertidora de angiotensina 2, como es bien sabido. Si bien las manifestaciones respiratorias van del 80 hasta el 90-95%, principalmente tos, disnea y fiebre, es importante resaltar que existen también manifestaciones extrarrespiratorias, en las que también juega un papel la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual forma parte de una familia de las dipeptidilcarboxidipeptidasas. Tiene obviamente un papel en el sistema renina-angiotensina y pues no solo se encuentra en las células del endotelio venoso, que es el lugar donde más se han reportado, sino a nivel renal, cardiovascular y gastrointestinal. En este gráfico que vemos aquí a la derecha es basado en un estudio en el cual, a través de bases de datos disponibles de forma en línea, se trató de determinar la expresión genética de la enzima convertidora de angiotensina 2 en diferentes órganos. Y utilizando esta base de datos, se reportó que las localizaciones a lo mejor no se ven muy bien, pero aquí vemos el intestino delgado, duodeno, la vesícula, los testículos y así sucesivamente hasta encontrar de este lado estómago, hígado. Y como podemos notar, el intestino en general, sobre todo el intestino delgado, es un lugar rico en estos receptores y por lo tanto es un lugar blanco en relación a la infección. Es por eso que no es raro de determinar que encontremos manifestaciones gastrointestinales. En relación a las manifestaciones que no son respiratorias, vemos que después de este órgano, que es el más afectado, encontramos que las manifestaciones gastrointestinales ocupan el segundo lugar, llegándose a reportar prevalencias hasta de 26% en intestino y hasta 53% en hígado, seguido de las manifestaciones cardíacas, que se han reportado en prevalencia hasta 52%,
renales hasta 23%, en el sistema nervioso hasta el 16.8%, y pues sin olvidar o sin hacer menos mención de aquellas que son oculares, sobre todo estas que se han reportado con mucha frecuencia, que son las olfatorias y las alteraciones en el gusto, así como aquellas manifestaciones cutáneas. En este cuadro se resaltan cuáles son las manifestaciones extrarrespiratorias más comunes. El tema que nos ocupa pues es hablar de las gastrointestinales. De ellas, las más importantes son la alteración en el apetito, la diarrea, náusea y vómito, dolor abdominal y en algunas series reportado como disconfort, y que son de las que hablaremos a lo largo de toda la charla. Es importante mencionar que algunas otras manifestaciones, como las arritmias, la falla renal, incluso casos reportados de meningoencefalitis, las alteraciones del gusto y del olfato que ya les había comentado previamente, así como las alteraciones cutáneas, sobre todo rash, y sin olvidar y sin que sean menos relevantes las alteraciones hematológicas, dado que es bien sabido por todos nosotros que las alteraciones en la coagulación y el papel de los anticoagulantes en el manejo de estos pacientes es muy relevante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en relación a la infección que provoca COVID-19 en el intestino? Pues como les mencionaba previamente, pues el intestino es una zona que está o que es rica en receptores de enzima convertidora de angiotensina. En esta imagen que vemos, mencioné la expresión genética de receptores en diferentes órganos, pero esto es específico en células intestinales y además nos permite saber exactamente en qué parte de la célula se encuentran expresados estos receptores. Se requiere de la ayuda de una enzima denominada TMPRSS para que el virus se una a la enzima convertidora de angiotensina 2 y se introduzca a través del epitelio de los enterocitos para llevar a cabo la infección. Entonces, una vez que está presente en el epitelio, se plantean diferentes mecanismos por medio de los cuales se provocan las alteraciones que nosotros observamos. Una de ellas es a través de la invasión que provoca el virus y la replicación dentro de los enterocitos y la amplificación viral, pero se proponen también otros mecanismos que tienen que ver más con la inflamación, aquellos que provocan malabsorción, aquellos que provocan alteración en la secreción intestinal, activación del sistema nervioso entérico, así como aquellos relacionados con alteraciones en la microbiota a través del eje gut-lung, que es relacionado o que de alguna forma asocia las reacciones inflamatorias entre pulmón e intestino. Entonces esto es lo que a grandes rasgos explica el por qué, o trata de explicar el por qué nosotros observamos estas manifestaciones en los pacientes que tienen la infección. Respecto a la fisiopatología, pues son pocos los hallazgos histopatológicos que tenemos. Una serie reportada por Shao comenta que encontraron en algunas biopsias células plasmáticas, una reacción inflamatoria por mononucleares, así como edema intersticial y en el lugar del daño en el que se llevó a cabo la afectación principal por el virus. Y solamente contamos con el registro de una necropsia de un paciente de 85 años, en China también, y en esta necropsia lo que se reportó fueron los datos macroscópicos del intestino, en el cual se observó que existía dilatación segmentaria y estenosis del intestino. Se desconoce si esto es una afectación patognomónica de la afección intestinal por COVID-19 o si esto corresponde a una comorbilidad previa que tenía el paciente. Dado que es un solo caso, pues harían falta estudiar más al respecto, pero pues por las cuestiones de logística y del manejo de los pacientes que
que fallecen, pues esto dificulta seriamente el poder llevar a cabo un estudio de mayor magnitud. Entonces, pues nos vamos a centrar específicamente en diarrea, náusea y vómito, dolor abdominal y sangrado, que esto las he dividido como alteraciones gastrointestinales relacionadas con el tubo digestivo, alteraciones hepáticas, incluso se han reportado alteraciones pancreáticas. Es sorprendente saber que la información que tenemos respecto a estas manifestaciones es anecdótica, pudiera ser incluso hasta no muy específica por lo siguiente. Los estudios que primero reportaron este tipo de alteraciones, pues se basan en series de casos que nos permitían a nosotros saber si existía o no estas manifestaciones que solamente se basaron en observar y describir qué pacientes tenían náusea, qué pacientes refirieron dolor abdominal o qué pacientes a la hora de analizar los resultados bioquímicos de las pruebas de laboratorio, pues se dieron cuenta que tenían alteraciones en las pruebas hepáticas y en algunos otros parámetros. Es por ello que decidí, para motivos de la charla, presentarles 3 revisiones bibliográficas, dado que existen, como podrán ver, un sinfín de reportes y series de casos, en los cuales se trata de resumir y de tener las mejores conclusiones en relación al análisis de estas manifestaciones. En esta revisión que vemos, traté de ponérselas en una cuestión cronológica de las que salieron primero a las más recientes. Es una publicada en Lancet. En esta revisión, pues incluyó 35 estudios, los cuales nos dan una N total de 6.686 pacientes. La mayor parte de los estudios, dado que la pandemia se originó en China, pues son estudios chinos y un estudio estadounidense, otro estudio de Singapur y otro estudio de otra parte del mundo. Se incluyeron 36 pacientes pediátricos. Para fines de la charla me voy a enfocar básicamente en el manejo de pacientes adultos y 21 estudios reportaron que ya los pacientes al momento en el que se diagnosticaron con COVID-19 tenían ya comorbilidades, es decir, síntomas y molestias previo a la infección. Esto es muy importante, dado que como solo se reporta que el paciente tenía náusea o que el paciente tenía dolor abdominal, es importante saber que aquellos pacientes que, por ejemplo, tenían ya desde antes enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues es muy frecuente que pudieran presentarla o pudieran referirlo al momento en el que fueron diagnosticados con COVID-19. Entonces, es por eso que existe como una línea muy delgada y el grueso de estos artículos pues no nos permiten a nosotros caracterizar adecuadamente las manifestaciones, pero pues bueno, trataremos de hacer el intento. Esta revisión bibliográfica pues también asocia que los pacientes tenían previo al diagnóstico de COVID hepatitis crónica, sobre todo hepatitis B por la alta incidencia que tienen los países asiáticos, así como algunos que eran cirróticos e incluso otros con úlcera péptica. Estos síntomas que presentaron los pacientes se trató de buscar que fueran síntomas al inicio de su cuadro clínico y se reportó que una prevalencia de 10% de estos síntomas al momento en el que los pacientes fueron evaluados. Aunque lo cierto es que en la mayor parte de los casos, en todas las series reportadas, mejor dicho, en la mayor parte de las series reportadas, estos síntomas se desarrollaron en pacientes a lo largo de la hospitalización. Cabe mencionar que el total de los estudios que se reportan en relación a manifestaciones gastrointestinales y COVID-19 son de pacientes hospitalizados, lo cual no nos permite evaluar qué es lo que pasa con los pacientes ambulatorios que son diagnosticados con COVID. Entonces, pues bueno, se tomaron 29 estudios que reportaban manifestaciones gastrointestinales y se concluyó que existía una prevalencia acumulada de manifestaciones gastrointestinales de 15%.
principalmente las manifestaciones que ya les mencioné previamente: náusea, vómito, diarrea y alteraciones en apetito. Es muy importante mencionar que esta variable que se reporta como alteraciones en el apetito mete mucho ruido a la hora de analizar los estudios, porque es una variable que se ha asociado con mucha heterogeneidad, dado que es un síntoma que los pacientes pues reportan, pero que es un poco difícil de analizar, un poco menos, si bien son todos síntomas, pues menos objetiva de analizar. Entonces, pues bueno, en esta revisión sistemática, pues se determinó una incidencia de 9% de diarrea, de vómito del 6%, pérdida del apetito, como les digo, 21%, pero por este motivo, y dolor abdominal 3%. En relación al daño hepático, pues hubo 2 estudios con una N total de 1,267 pacientes, en los cuales se determinó que 19% de los pacientes tenían alteraciones hepáticas, sobre todo elevaciones de ALT y 6% elevaciones de bilirrubina. Se ha tratado desde que se reportan las series de caso de determinar si la presencia de manifestaciones gastrointestinales se asocian o no con una mayor severidad del cuadro. Entonces, como objetivo secundario de esta revisión se trató de saber si el tener alguna de las manifestaciones que ya les mencioné se asociaba con un cuadro más severo, y lo único que se observó es que el dolor abdominal fue la única variable que se asoció con cuadros más severos, no así vómito ni diarrea. También se trató de determinar si el tener las pruebas hepáticas alteradas se asociaba con cuadros más severos, y efectivamente sí. Aquí volvemos al punto de si son causa o consecuencia, porque como bien les comento y como bien saben ustedes en el día con día, en el manejo del paciente crítico sobre todo, pues no es infrecuente que pues por hepatitis isquémica, por los mismos cuadros asociados con sepsis, no específicamente COVID, tengan pruebas hepáticas alteradas. Y sí, o sea, esto se ha visto que es una alteración en los pacientes que se asocia con mayor severidad, pero pues pudiera ser algo genérico. Y bueno, pues finalmente aquí se vio que los síntomas o la incidencia de síntomas eran pues mayores cuando se dividieron los estudios, si eran chinos o no, pero pues obviamente eso es porque pues la mayor parte de los estudios, como vimos, son de China. Entonces esta conclusión pues tampoco es muy válida. En esta otra revisión sistemática, en la cual que se hizo en el British Journal, en esta revisión se incluyeron datos hasta el 20 de marzo de este año, en el cual se incluyeron 17 estudios que sumaban en total 2,477 pacientes, y como podemos notar, pues la diarrea, la náusea y el vómito tienen prevalencias acumuladas semejantes a la revisión previa de Lancet. Y bueno, pues aquí también se trató de ver entre los pacientes que tuvieron un cuadro respiratorio severo y aquellos que no lo tuvieron, si estas manifestaciones estaban asociadas o no más a severidad o no del cuadro respiratorio. Y también lo único que se concluyó es que la presencia de dolor abdominal incrementa 7 veces la probabilidad de tener un cuadro clínico más severo. Esta tercera revisión, que es la más reciente y que trata incluso de emitir algunas recomendaciones ya como intento de una práctica clínica, es una revisión que se elaboró en la Asociación Americana de Gastro, en la cual tiene la N más grande de las revisiones sistemáticas, con una suma de pacientes en total de casi 11,000. Con los 118 estudios que incluye la revisión. Aquí, pues miren, en realidad vamos a ver resultados muy semejantes en todas las revisiones sistemáticas en relación a diarrea, náusea y dolor abdominal, que no son generalmente más allá del 10%, que entre ellas la diarrea es la presentación más frecuente y que va alrededor de un 7, 8, 10%, y náusea y vómito, que generalmente está entre un 5 y un 7%, y dolor abdominal, que generalmente es un 3%. Si nosotros analizamos series de casos, reportes de casos con Ns muy pequeñas, en las cuales
se han reportado incidencias hasta de 40%. Eso es pues por motivos metodológicos que corresponden a un solo centro y que pues no nos permiten generalizar. Entonces, para que esto lo vayamos aterrizando, es importante mencionar que las prevalencias acumuladas oscilan en estos síntomas que son los más frecuentes en este rango. Volvemos al punto, todos los estudios son de pacientes hospitalizados. Aquí las pruebas hepáticas alteradas también se asociaron en un 15-16%, sobre todo elevaciones de ALT y AST. Y pues aquí se evalúa una cuestión muy importante, que es determinar el efecto adverso que tienen los medicamentos o efectos secundarios, si lo quieren llamar así, sobre las manifestaciones gastrointestinales. Es por eso que tratar de atribuir al 100% las manifestaciones gastrointestinales a la infección que provoca COVID-19, pues es difícil porque, tenemos aquellos que ya tenían alteraciones antes del diagnóstico. 2, tenemos pacientes hospitalizados que empiezan a recibir medicamentos y que cambian sus hábitos alimenticios y que además tienen una condición generalmente, una afectación pulmonar, que pues en relación a la tos pues les puede condicionar náusea, pues pueden tener dolor abdominal que no sea tan específico, pero la diarrea, sobre todo, la diarrea es el síntoma en el que nos vamos a enfocar y en el que hay que poner como todo el esfuerzo para que sea como el dato pivote que nos permita a nosotros tratar de identificar a los casos de forma más precoz, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen de inicio manifestaciones respiratorias. Entonces, pues bueno, en relación a la diarrea, como les decía, la mayor parte de las series de casos reporta solamente que el paciente tiene diarrea, punto. Y pone proporción, dice, no, pues tanto por ciento de los pacientes, pero como podemos ver incluso en esta revisión, que es la que encontré como más amplia y que incluye en la suma de estudios la mayor cantidad de pacientes, pues podemos ver que son muy poquitos los que realmente describen algo más en relación a qué características tiene esta diarrea y qué la hace diferente de la diarrea que pueden presentar los pacientes en otro contexto. Entonces, pues aquí vemos que pues algunos estudios reportaron que los pacientes tenían, por ejemplo, 3 evacuaciones, que la duración iba entre 4 días, 6 días, 1 a 4 días. Hay reportes que hasta 11 días puede durar la diarrea. Aquí solamente se encontraron, y eso es algo muy interesante, como único síntoma de infección por COVID-19, solo 2 estudios que reportaron casos en los que la diarrea y no hubo afección respiratoria fue lo único que manifestó el paciente en relación a la infección. Y como síntoma inicial, solamente un estudio fue el que lo reportó. La mayor parte de los estudios reportan que son asociados a las manifestaciones respiratorias. En relación a la náusea y el vómito, en esta revisión en específico de la AGA, pues bueno, aquí se reporta la prevalencia acumulada de 7.8%, no hay más en relación a este síntoma, y sí en relación a dolor abdominal. Aquí la prevalencia acumulada es de 3.6%, y el tener el dolor abdominal, pues tenemos el problema a la hora de reportarlo de que no se caracteriza la variable de forma uniforme. Aquí lo que se reporta, pues hay varios, entre los estudios lo reportan como dolor de estómago, como dolor en epigastrio, como disconfort, como distensión. Entonces esto, pues a la hora de que yo me pregunto y tengo a mi paciente enfrente que se queja de dolor abdominal, ¿qué características o qué hace diferente al dolor abdominal de mi paciente infectado con COVID de otro tipo de dolor abdominal? Pues no tenemos ni hallazgos importantes en la exploración, ni tampoco qué características, cuánto dura, en qué localización principal está, si se irradia, si no. Eso es el problema de que no tenemos bien caracterizados los síntomas gastrointestinales en pacientes infectados, y se entiende pues porque tenemos un tiempo relativamente pues reciente, y pues porque además sí se genera mucho, yo creo, miedo de estar explorando estos pacientes sospechosos, como lo haríamos con pacientes que no tenemos sospecha de que pudieran tener ese diagnóstico. Ahora, algo muy importante y que quiero platicar con ustedes es en relación
¿Qué utilidad tiene que nosotros encontremos o detectemos el virus en las heces fecales? Como vimos, de acuerdo con la fisiopatología, pues al tener invasión del virus en el intestino, pues esto nos permite detectarlo por PCR en las heces. Hay estudios, de hecho en esta revisión, que fueron 2 estudios en los que el resultado fue positivo en las heces, en 70% de los pacientes que se incluyeron, incluso después de que las pruebas respiratorias fueron negativas. 4 de 57 estudios reportaron que había RNA viral en las heces y la PCR fue positiva o se mantuvo positiva hasta 11 días después de que mejoraban los síntomas respiratorios. No se tiene claro, desde el punto de vista fisiopatológico, si el virus se encuentra viable para transmitirse. Aquí quiero hacer una pausa y quiero mencionar que el hecho de detectar el RNA viral en las heces no es sinónimo de que se transmita a través de las heces. Solamente ha habido 2 pacientes en un estudio que se llevó a cabo en el que se utilizó microscopio electrónico, en el que supuestamente se encontró el virus viable. Digo supuestamente porque el tener una N de 2, no le damos el beneficio de la duda, pero no es algo para el número de muestras que se analizaron que nos permita generalizar esto. Entonces, al día de hoy sigue en duda si tenemos una transmisión oral fecal del virus, como pasa con hepatitis A, por ejemplo, hepatitis C, de este virus. Se detecta en heces porque tenemos afección intestinal, que eso ya se sabe, pero no sabemos si el mecanismo es de transmisión es por esta vía. También tenemos el problema de que incluso pacientes que no reportaron tener diarrea en las series de caso tuvieron resultados positivos. Y también tenemos el hecho de que se han reportado resultados positivos hasta 45 días de haber iniciado los síntomas, a pesar de que ya la prueba de los síntomas respiratorios y ya no existan síntomas respiratorios. Entonces, esto lejos de ayudarnos con el diagnóstico, creo que lo que nos pasa es que nos va a confundir. Por eso es que al día de hoy no se recomienda, de acuerdo con la evidencia existente, que se utilicen los pacientes como una prueba diagnóstica de esta afectación, ni tampoco de que se hayan resuelto los síntomas. Respecto a las manifestaciones hepáticas, pues como les comentaba, la mayor parte de los estudios no reporta, o no es que casi ninguno reporta si el paciente tenía comorbilidades hepáticas previas, cómo estaban sus pruebas hepáticas basales. Hay mucho subdiagnóstico en pacientes jóvenes asiáticos, por ejemplo, hepatitis B, o en nuestro medio, pacientes con alteraciones metabólicas en esteatohepatitis, por ejemplo, que al momento de diagnosticarse con esta enfermedad, pues pudiera resultar que tenemos pruebas alteradas, pero que no sabemos si existe una alteración subyacente. Entonces, pues bueno, aquí el resultado fue semejante a las revisiones previamente mencionadas, de una alteración en ALT-AST de 15%. Se ha propuesto incluso alteraciones en bilirrubina, en GGT, pero no en fosfatasa alcalina, que eso es algo curioso. Aquí sabemos que existen también receptores para enzima convertidora de angiotensina en los colangiocitos, y entonces se antojaría pensar que el virus también invade el hígado y pudiera provocar colestasis. Y estas alteraciones en ALT y AST pues se proponen o se piensan como alteraciones pues en relación a una hepatitis. Los resultados que hay de biopsia hepática que son limitados, pues lo que sugieren son dos alteraciones: infiltración lobular y portal leve, así como esteatosis microvesicular. Esto se puede ver pues en hepatitis, o se puede ver en enfermedad o daño inducido por fármacos. Entonces, pues seguimos sin saber si las alteraciones hepáticas son por una hepatitis por COVID-19, como ocurre con otros virus,
o como efecto secundario de los fármacos utilizados. ¿Qué se recomienda para agilizar el diagnóstico? Pues la AGA emite esta recomendación en la cual si el paciente ambulatorio tiene diarrea, pues se debe indagar específicamente si tiene síntomas respiratorios o no, y aquellos que tienen síntomas respiratorios, pues al revés, les debe buscar manifestaciones gastrointestinales. Esto pues en la medida en la que el diagnóstico se ha visto retrasado en los pacientes que tienen manifestaciones gastrointestinales como diarrea, como primer síntoma antes de los síntomas respiratorios, se ha visto que se retrasa el tiempo en el que estos pacientes se refieren a un centro de atención para específico COVID, porque se les administra previamente pues tratamiento como si fuera una gastroenteritis aguda por otra causa. Entonces, eso es lo que se sugiere en el contexto de la pandemia. Y pues la CDC emitió criterios extendidos para hacer la prueba en pacientes con diarrea, pero que tengan alteraciones en el gusto y el olfato. Esto deriva de estudios en los cuales se han relacionado estas variables de alteración en gusto y olfato con diarrea y manifestaciones gastrointestinales. Y si el paciente tiene diarrea y tiene alteración en gusto y olfato, debe apresurarse, aunque no tenga síntomas respiratorios todavía, para tratar de averiguar si tiene o no infección por COVID-19. Aquí en estos cuadros les muestro pues, los medicamentos que se utilizan más frecuentemente para el manejo de estos pacientes, dado que muchos de ellos no están aprobados como tal, como terapia para este fin. Y lo que trato de resaltar aquí es que, por ejemplo, cloroquina e hidroxicloroquina, pues se asocia con las mismas manifestaciones gastrointestinales. Esto pues altera pruebas hepáticas, sobre todo en pacientes que tienen antecedente de porfiria cutánea tarda. La hidroxicloroquina en específico se concentra en el hígado. El favipiravir, que no se utiliza en el occidente, se utiliza más aprobó pues en países orientales, pues también se asocia con alteraciones en las pruebas hepáticas, y existen incluso algunos ensayos clínicos en los que se está empleando favipiravir o lopinavir, ritonavir más interferón, y pues estos se han asociado con hasta un 3% de daño hepático. En relación al remdesivir, pues no se tiene actualmente algún estudio que nos hable de la toxicidad que pueda generar, pero de la experiencia observada en el manejo de pacientes con ébola se ha visto que se asocia con elevación de transaminasas. En relación al lopinavir ritonavir, pues esta información de alteraciones en las pruebas hepáticas y de toxicidad, y además de alteraciones metabólicas como hipertrigliceridemia o dislipidemias, se han obtenido de la información de pacientes tratados con VIH, pero pues tener cuidado porque estos pacientes con VIH pues tienen además otros factores adicionales a los pacientes que tienen solamente infección por COVID-19. Entonces, pues bueno, en resumen, tenemos muchas limitaciones de los estudios que se han publicado hasta ahora para hablar de manifestaciones intestinales relacionadas con COVID-19. Pues vemos que la mayor parte son cohortes de pacientes. Los criterios de inclusión no son uniformes, en muchos casos no son específicos. Los revisores se encontraron con evaluación inconsistente de síntomas, pruebas de laboratorio, incluso reportan pruebas de laboratorio, pero no dicen el número de pacientes con alteración de pruebas de laboratorio, solamente describen medianas y medias y desviaciones estándar. Las pruebas hepáticas, como les digo, en muchos de los estudios no tienen pruebas hepáticas basales. El seguimiento, pues dado que estos estudios de acuerdo con la pandemia se derivan de meses, pues no nos permiten saber desenlaces, no tenemos un antes y un después en la mayor parte de ellos de si las pruebas mejoraron, empeoraron o se quedaron igual. Además, tampoco se tienen, sobre todo en hospitales saturados, pues los recursos o los mecanismos para poder abordar estos problemas. Pues el paciente en cuanto mejora lo dan de alta y pues se va a su casa y ya después se le abordará si tenía alguna alteración gastrointestinal no urgente. Entonces todo esto pues hace que los estudios pues no nos aporten más información de la que les he comentado.
Y pues las recomendaciones en relación, por ejemplo, a esta guía de la Asociación Americana de Gastro, pues se irán modificando a medida que tengamos mayor información. Solamente encontré este paper en relación a las recomendaciones del tratamiento. Aquí lo que es en relación a lo que se recomienda es en relación al manejo de pacientes con diarrea, sobre todo, y que pues no existen recomendaciones específicas. Las recomendaciones para el manejo de diarrea de pacientes con COVID-19 son las mismas que utilizamos para pacientes con una gastroenteritis viral o con un paciente que tiene una diarrea aguda. El tratar de mantener la hidratación oral. Si el paciente no es capaz de mantenerla por náusea, vómito, pues se les da manejo intravenoso. La náusea se debe manejar o se recomienda manejar pues, de forma asintomática, así como el dolor abdominal, siempre y cuando no se tengan datos de dolor abdominal agudo. Y tener cuidado con los antidiarreicos, sobre todo pues, loperamida, dado que se han asociado con casos de megacolon tóxico y que no están recomendados de forma inicial en pacientes que tienen diarrea aguda de etiología que se sospecha infecciosa. Es importante también destacar que no podemos culpar de todo a la infección por COVID-19, que pacientes que tienen estancias hospitalarias prolongadas y que empiezan con diarrea, pues hay que descartarles Clostridium. Pacientes que pudieran tener COVID-19 y tener además una infección gastrointestinal por un enteroinvasor, Salmonella, Shigella, pues se puede también y que pues entonces los pacientes que tienen diarrea en el contexto de infección por COVID-19, pues se debe llevar a cabo un diagnóstico diferencial de otras causas que pudieran estarla provocando antes de considerar que es exclusivamente secundaria la infección por COVID. Ahora, ¿qué hay reportado en México? Pues miren, tenemos algunos reportes, sobre todo en la Revista Mexicana de Gastro, en esta revisión que se hizo por parte del grupo del doctor Max Mulson, que elabora en la Unidad de Medicina Experimental de la UNAM, pues es una revisión sistemática que incluyó 15 artículos, una revisión un tanto temprana en relación al tiempo de la pandemia, porque solamente se incluyeron estudios reportados hasta el 2 de abril. Y pues bueno, aquí lo que vemos es que las prevalencias en relación a diarrea, náusea, hiporexia y dolor abdominal, pues son semejantes a las reportadas o a las que ya revisamos en los otros estudios. Tenemos este estudio que llevó a cabo el doctor Remestroche en Veracruz. Este estudio se llevó a cabo en un solo centro privado, que es el Hospital Español en Veracruz, y que incluyó una cohorte de pacientes obviamente que acudieron a ese centro a atenderse, diagnosticados con infección confirmada por COVID-19, y en los que se reportó que existía un 20% de los pacientes que refirieron al menos un síntoma gastrointestinal, diarrea en un 17%, dolor abdominal en un 9% y vómito en un 7%. Como les mencionaba, generalmente este tipo de cohortes de N pequeña tienden a tener este tipo de efectos metodológicos que de alguna forma pudiera parecer que sobreestiman la presencia de los síntomas. La alteración de pruebas hepáticas es semejante a lo que ya revisamos, aproximadamente 16%, y se basa básicamente en alteraciones de ALT y AST, y posteriormente él publicó también una revisión en la Revista Mexicana de Gastro, específicamente de alteraciones hepáticas. Este estudio incluyó 112 pacientes. Pues como les digo, las limitantes son las que ya les comenté, pero tiene relevancia porque es el primero en América Latina en reportar manifestaciones gastrointestinales. Entonces, y que además los datos son semejantes a los reportados en China. Ya hablando de otras manifestaciones un poco menos frecuentes, y es tocar el punto del sangrado digestivo. Vamos a tener aquí dos vertientes. La primera es el mencionar que pues, el beneficio que ha demostrado la anticoagulación de pacientes que tienen la infección por COVID, sobre todo aquellos que se asocian a cuadros graves, pues obviamente no está exenta de riesgos, y aquí tenemos un riesgo en pacientes anticoagulados reportado de 4.5 a 8% anual por cualquier causa.
Entonces, pues lo que nosotros debemos hacer es estratificar el riesgo que tienen nuestros pacientes anticoagulados de sangrar o no. Y entonces vamos a determinar pues qué pacientes, sobre todo aquellos que son de edad avanzada, historia previa de sangrado, aquellos que tienen falla renal, aquellos que ya tienen antecedente Helicobacter y que usan de forma concomitante antiagregantes o que tienen lesiones preexistentes, incluso algunas lesiones neoplásicas. Aquí fue interesante porque a la hora que se anticoagularon algunos de los pacientes con esta infección, lo que se vio es que salieron a relucir neoplasias ocultas que se detectaron porque sangraron al momento que se anticoagularon. Entonces, pues bueno, aquí lo que se recomienda es el uso de IVP, así como estratificamos a cualquier otro paciente que recibe AN o que recibe anticoagulante, incluso aquellos pacientes cardiópatas que tienen antiagregación plaquetaria doble más anticoagulante, tienen un riesgo mucho mayor de sangrar. Entonces, pues bueno, en estos pacientes está indicado o se recomienda el uso de IVP. Aquí no sé si se ve muy claro, pero pues básicamente se esquematiza lo mismo que ya les comenté, pues que se trata de estratificar el riesgo de nuestros pacientes y que pues se debe determinar si el paciente es de bajo riesgo o si los pacientes tienen alto riesgo porque tengan alguna cuestión concomitante o porque no se les pueda retirar el medicamento, el antiagregante, sobre todo en aquellos pacientes que son cardiópatas y que tienen cirugías valvulares y demás. Entonces, estos pacientes se tendrán que ir o tendrán que recibir manejo con IVP para tratar de disminuir el riesgo de sangrado digestivo. Por otro lado, este hallazgo es muy interesante, dado que en esta serie reportada de 95 casos, lo que se vio es que los pacientes que se les hizo endosco, se les encontraron erosiones herpetiformes y úlceras en el esófago como fuente de sangrado tubo digestivo, y aquí se propone que es el virus que provoca estas úlceras el responsable del sangrado en estos pacientes. Aquí pues también se debe tomar con reserva porque solamente se observó en 2 de los 95 pacientes y como podemos ver estas son las erosiones que se encontraron, pero lo más relevante aún es que al momento que se hizo hisopado se detectó la presencia del virus en el esófago. Entonces eso también es una cuestión, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sangrado tubo digestivo y que se tiene el diferencial de saber si es porque tienen úlceras pépticas secundarias al uso de AINE o que es secundario a la anticoagulación, o si se encuentran úlceras como estas, pues también poder considerar si el COVID-19 tiene un papel en la erosión de la mucosa esofágica como causa de sangrado digestivo. Se requieren pues más estudios para determinarlo. Aquí les muestro 2 diagramas de flujo que pues tienen la intención de que los procedimientos endoscópicos en la medida de lo posible se retrasen si no son urgentes. Entonces todo nos lleva pues primero a determinar si es urgente o no que nosotros hagamos el procedimiento endoscópico. Después pues bueno, se deberán caracterizar muy bien a los pacientes y se deberá determinar si tienen síntomas o no y si tuvieron contacto o no, es decir, factores epidemiológicos que pudieran condicionar o que pudieran ser causa de infección por COVID-19 para que con base en eso se determine si el paciente pudiera no tener COVID, tengamos una sospecha o en aquellos pacientes que tienen infección confirmada, pues se tomen las precauciones que se requieren para evitar el contagio. Y ya, pues bueno, son muy semejantes. En realidad, aquí, pues, obviamente, a medida que el paciente tiene un caso confirmado o que es un caso sospechoso o altamente sospechoso, pues se deberán tomar las medidas que se requieran. Y en este cuadro se muestran las recomendaciones derivadas de este artículo que se publicó en China, en el cual, pues nosotros si tenemos una zona no endémica o una zona que no se han reportado casos de una zona no epidémica en el que queremos hacer procedimientos endoscópicos, pues no se va a utilizar el equipo de protección completo. Aquí, bueno, vemos que sí, que no, en relación sobre todo pues al uso de los gogles, pero aquí lo que discrepan un poco es en relación al uso del
del traje completo. Pero sí, obviamente, traje desechable, pues la careta, la máscara facial, el gorro. Y pues obviamente a medida de que ya haya datos detectados, pero que el paciente no sabe si tiene o no tiene, pero está en una zona, un hospital que tiene riesgo de tener pacientes con COVID, pues obviamente se incrementan las medidas de protección y pues se agregan pues sobre todo aquí, como les comentaba, el traje es lo que hace la diferencia, y obviamente en pacientes en donde tenemos un caso confirmado que requiere un estudio endoscópico de urgencia, pues se deberá de hacer prácticamente pues con el menor número de personas en la sala posible, se deberá de tener pues todas las precauciones y utilizar el equipo de protección personal completo, y obviamente bloquear y sanitizar la sala posterior al procedimiento, y pues no se diga los equipos. Cambiando un poquito de tema, pues también se ha reportado afectación pancreática, pero miren, en este artículo que vemos aquí, se reporta un caso de un paciente que ingresó con diagnóstico de COVID-19, una paciente de hecho hispana, en la cual se le diagnosticó la pancreatitis durante el internamiento, y no existió evidencia tomográfica de que tuviera litos o que tuviera alguna otra condición que propiciara o que explicara la pancreatitis aguda que tuvo, y entonces pues de ahí se deriva pues la sospecha de que esto pudiera estar asociado con, o sea, que el virus fuera capaz, al tener afinidad también por el páncreas, de causar una pancreatitis aguda. Y pues en esta otra serie que vemos acá, pues ahí lo que se trató de buscar es específicamente alteraciones que ellos denominaron como daño pancreático con elevaciones cualquiera que fuera por arriba del valor de referencia del laboratorio para lipasa y amilasa. Y pues también se reportaron de una cohorte de 52 pacientes, pues que 17% tuvieron o cumplieron este criterio. Y pues, como les digo, la posibilidad que tenemos de hacer asociaciones y de llegar a conclusiones con estudios observacionales, pues es muy limitada. Pero pues es importante platicar con ustedes de que también existe esta posibilidad. ¿Qué problemas pendientes y qué conclusiones podemos tener de esta charla? Pues primero saber si las manifestaciones son causa o consecuencia o ya estaban desde antes. Eso es lo primero. Lo segundo, pues como les digo, la diarrea, náusea, dolor abdominal, pues son los síntomas que van a observar con mayor frecuencia. Algunos casos sangrados sobre todo se propone ahí un mecanismo de afección colónica, sobre todo en niños, y en algunos casos de pacientes graves relacionado con colitis isquémicas, pero pues esto también se puede observar en pacientes adultos, en pacientes críticos que tienen por otra causa y no específicamente por COVID-19. Más las precisiones que ya comenté en relación al anticoagulante y en relación a la posible erosión viral en esófago. Las alteraciones pues, hepáticas y pancreáticas también son relevantes, por lo que ya les comenté. Pues las fuentes de información que tenemos en la actualidad no son tan confiables ni tan específicas por las cuestiones metodológicas que ya les comento, así que la invitación también es que si en sus centros o donde ustedes están quieren hacer o reportar este tipo de manifestaciones, pues creo que ayudaría mucho de la experiencia observada de la revisión de las series de casos y las revisiones sistemáticas, pues a ver o tratar de ser más específicos para tener la mayor información posible. Como les decía, pues tenemos información de biopsias endoscópicas, no así de necropsia como ocurre en algunos otros casos de enfermedades nuevas o raras. El detectar las manifestaciones gastrointestinales pues es importante porque nos va a permitir evitar un retraso en el diagnóstico y la referencia de estos pacientes. Como les digo, las manifestaciones pues no son específicas, entonces pues también eso no motiva de repente a los pacientes a buscar ayuda o piensan que es algo que va a pasar.
Aquí lo importante es que la mayor parte de las series reportan que la diarrea se autolimita y que no dura más de 2 semanas. Pero pues estamos obligados a descartar otras causas. Como les digo, incluso estas series que reportan características de la diarrea en las que se hicieron cultivos, por ejemplo, es curioso, pero no reportan los coprológicos. O sea, no sabemos si la diarrea de los pacientes con COVID tienen leucos, no tienen leucos, tienen sangre oculta, no la tienen. ¿Cómo son, pues, en realidad, qué características tienen estas evacuaciones diarreicas en el contexto de estos pacientes? El manejo se propone en todos los casos sintomático, dado que pues, no tenemos alguna otra recomendación para este fin. Se requieren, pues obviamente, más estudios que nos permitan solucionar o poder saber, tener respuesta a estas interrogantes que les he planteado. Y pues estudios que además nos permitan evaluar el seguimiento de los pacientes, para saber en realidad cuál es el comportamiento clínico de cada uno de ellos. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, muchas gracias, doctor Víctor Manuel Páez, por su excelente ponencia. Para el INSABI es un gran honor tenerlo con nosotros, compartiendo su experiencia y conocimiento. Ha sido muy interesante para todo lo que nos ha compartido. Iniciaremos con las preguntas. Durante la charla ya se han suscitado algunas preguntas. La primera es de Elizabeth Carrillo. Ella nos pregunta, en un paciente que ya se recuperó de los síntomas respiratorios y su único síntoma gastrointestinal fue la pérdida de apetito, ¿sabe usted en cuánto tiempo se recupera el apetito? No tenemos información respecto al tiempo en el que este síntoma se soluciona. Es muy variable dependiendo de cada paciente. No existe tampoco otra estrategia pues, que nos permita a nosotros ayudarles o hacer que este síntoma se mitigue. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Trujillo. Él nos pregunta, entonces, si los únicos síntomas son anosmia y disgusia, ¿se podría considerar como criterios mayores para hisopar? Aún sin datos respiratorios, ¿se podría considerar para un buen pronóstico? Aquí, en relación a las alteraciones en la sensibilidad, anosmia y disgeusia, no está reportado o no está recomendado como manifestación única, al menos en las revisiones de las asociaciones de gastroenterología. Lo que se propone aquí es que si el paciente tiene diarrea, por ejemplo, y tiene anosmia, tiene disgeusia, eso sí motiva que a los pacientes se les envíe para hisopado. El tener la alteración única en la percepción del gusto y del olfato, al menos en la revisión que llevé a cabo, desconozco si es una indicación única o absoluta para ser hisopado. Lo que yo les comenté es en relación diarrea, más la combinación, porque eso permite que le dé un poco de más especificidad, o sea, raras entidades gastroenterológicas van a tener estas alteraciones. Entonces eso nos anticipa que el paciente pudiera tener COVID-19 antes de tener síntomas respiratorios. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Guadalupe Gámez, perdón. Si un paciente solo presentara un síntoma gastrointestinal, ¿se podría considerar como fuga de casos positivos, probables positivos, y en qué porcentaje? Si un paciente presenta una manifestación, lo que está indicado o recomendado ahí es que los pacientes se vigilen en búsqueda de la aparición o de otros síntomas gastrointestinales, pero sobre todo en relación a síntomas respiratorios. Sí, o sea, aquí lo que se propone es un subregistro de los casos que tuvieron estos pacientes. Es difícil que después de 7 días un paciente que solo tiene diarrea y que no ha presentado ningún otro síntoma pudiera presentar o pudiera ser un caso, si solamente tuvo una manifestación gastrointestinal, se pudiera considerar como un caso sospechoso de COVID-19. Eso sería muy difícil. Entonces, les digo, sí podría haber subregistro de estas manifestaciones o de estos casos que no llegan a ser tan severos de tener
manifestaciones respiratorias importantes, más que algo de malestar, algo de fiebre que también te lo puede dar la diarrea, y que no terminan teniendo sin un cuadro clínico claro de COVID respiratorio, como se describe clásicamente. Entonces ahí sí pudiéramos tener algunos pacientes que como vimos, se autolimitan estas manifestaciones y que entonces no tenemos un diagnóstico. Y ahora la otra respuesta a tu pregunta es el hecho de que los estudios que hemos revisado no son de pacientes ambulatorios. Entonces necesitaríamos tener información de pacientes ambulatorios para saber qué cantidad de pacientes están teniendo diagnóstico de COVID-19 ambulatorios y que tienen qué características y qué manifestaciones tienen que no estamos detectando nosotros o que no sabemos que se pueden detectar. Muchas gracias, doctor. Le recordamos de igual forma que si ustedes quieren expresar al doctor algún comentario o alguna pregunta desde su lugar, pueden hacerlo levantando la mano. Aquí tenemos alguna otra pregunta de Carmen Velázquez. Bueno, ella pregunta, igual tiene que ver con lo que estábamos comentando: ¿sería recomendable realizar la prueba en caso de presentar diarrea y fiebre, independientemente si presenta o no síntomas respiratorios? Yo creo que en el contexto de esta pandemia sí, y al mismo tiempo, si lo permite la cuestión también pues, económica y de acceso a recursos, pues al mismo tiempo descartar. O sea, yo lo que haría sería abordar al paciente para tratar de descartar otras causas, pero también hay que tener en cuenta que el resultado de los cultivos, pues además de que no es muy bueno en relación a detectar patógenos de diarrea aguda, estos sistemas de multidetector PCR son muy caros. El tiempo en el que tenemos un resultado, lo más accesible es hacer un coprológico que nos pudiera orientar un poco más, pero creo que un paciente con diarrea, fiebre en la actualidad y en un país que tiene una prevalencia y una incidencia de casos como la nuestra, yo sí lo mandaría a revisar y a descartar que no tenga una infección por COVID-19, sobre todo por la gravedad que puede presentar. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Luz Cristina. Sí. Ella pregunta: en un paciente con COVID-19 que requiere inhibidores de la bomba de protones, ¿cuál recomendaría usted? No existe recomendación de alguno en específico. Aquí lo que se deberá valorar es en relación a las posibles interacciones que pudieran estar reportadas de acuerdo al tratamiento que está recibiendo. No existe recomendación o prioridad sobre alguno en específico. En teoría, pues, basándonos en la premisa de que de los pacientes que no tienen COVID-19 y que requieren inhibidor de bomba de protones, todos son, no hay superioridad de uno sobre otro. Entonces, la recomendación está más en relación a individualizar el caso de acuerdo con las posibles interacciones que pudieran tener. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos un comentario de Saidebet. Ella nos comenta que ella sí ha visto mucha gente con síntomas gastrointestinales a los cuales se les ha realizado la prueba y en un 90% son positivos. Ok. Sí, perdón. Digo, gracias por el comentario. Como les comento, al terminar de contestar esa pregunta, en el contexto en el que estamos viviendo, si se tiene acceso y se puede mandar al paciente a esto, pues se debe mandar, sobre todo por la cantidad de casos que tenemos, sobre todo en las zonas en semáforo rojo como la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. Si ya no hay más preguntas, a nombre del INSABI queremos agradecerle por estar con nosotros nuevamente. Sin duda fue un tema muy interesante y que a todos nos interesaba pues, conocer de un experto. A nombre del doctor Alejandro Esbarch, que es el coordinador nacional médico, le hacemos entrega de un reconocimiento por su valiosa participación y esperamos seguir contando con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.